Y bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidas a las visitas. Aquí tenemos una dama también, ¿verdad? Está la fiel hermana Marisa, es la suegra de la hermana, ¿verdad? Sí, ya se me hace conocida. Bienvenida, hermana, bienvenida. Pues allá también atrás tenemos algunas visitas que ya las presentó Melvin. Quiero decirles que hoy no va a haber clase de adolescentes, Miskin no va a poder dar clases hoy porque estamos tratando de arreglar los cuartos de los niños ahí donde se les da clase, ya que el piso se ha estado despintando ya en estos 3 años, ya tenemos 3 años aquí en este lugar, y el piso se ha estado despintando en estos 3 años, ya que se usa demasiado con los niños ahí, y estamos tratando de en esta semana, primero Dios que viene, arreglar el piso de nuevo, pintarlo, y ahorita pues todavía no se ha podido hacer nada. Así es que está en procedimiento, así es que los adolescentes van a estar aquí. Esperemos que ya para el próximo domingo ya puedan tener su clase con Miss Kim. Y también el próximo domingo de hoy en una semana vamos a tener aquí presentación de niños. Aquí hay 2 niños que no se han presentado, que la semana pasada me dijeron los papás, los abuelos más bien de una niña, que quieren presentarlos. Hay otro niño también. Entonces no habíamos tenido fecha, pero como también ese mismo día una hermana dice que va a venir de lejos, un hermano de ella, que también quiere presentar a su niño aquí. Entonces, porque viene de lejos y dentro de una semana él va a venir para acá, entonces a causa de que él va a venir y va a hacer el viaje desde lejos, creo que es desde otro estado, entonces vamos a aprovechar para así presentar los otros niños que son de aquí, de aquí de Naples. Así es que vamos a tener presentación de niños de hoy en una semana y esto va a ser aquí glorioso. También ayer estuvimos en el evento, ¿verdad?, de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes estuvieron ahí? La mayoría, ¿verdad?, de los que están aquí. En realidad casi llegaron todos los jóvenes de aquí, adolescentes. Ya desde temprano estaban unos ahí esperando, ¿verdad?, que llegaran los demás. Y estuvo tremendo allí, ¿verdad? Lo más doloroso fue que a un niño le pegaron un balonazo en la cara, ¿verdad? Y era el más chiquito de todos. Pero creo que, ¿está hermana Carmen por aquí? ¿Sí está bien, hermana? Sí, que no le pasó nada. Yo tenía cuidado de que le quedara una marca allí y luego que la mamá dijera algo, ¿verdad? Porque sí, pues estuvo fuerte el balonazo, pues casi lo tumbó. Y era el más chiquito, pues, de todos. Pero volvió a entrar de nuevo, o sea que no se quedó afuera ya cuando se le pasó el dolor, pues entró de nuevo. Pero pues sí estuvo bueno todo ahí, la tarde ahí nos gozamos, disfrutamos. De lo que se trata es convivir como familia, como iglesia de Cristo que somos, y esos eventos así pues son para uno recrearse, para todos juntos, unánimes, en armonía, como dice la palabra de Dios, en el Salmo 133, estar juntos allí, unidos, viéndolos jugar. Los que no podemos jugar, pues los vemos y disfrutamos viéndolos jugar, ¿verdad? Así es que eso es para todos. Todos disfrutamos de esos eventos, de esas salidas, aunque sea solamente un rato. Y pues más adelante yo sé que van a seguir haciendo más eventos, ¿verdad? Así de salir al parque, a jugar, porque tenemos estos jóvenes que están creciendo, están en la adolescencia y ellos necesitan pues salir a jugar, divertirse, y nosotros como somos sus padres pues también llevarlos y todos juntos ahí disfrutamos de una buena tarde. Así es que ahí más adelante pues ya cuando en otra oportunidad pues los que no llegaron pues esperemos que lleguen allí al evento que se haga donde quiera que vaya a ser. Por lo pronto pues ya ayer estuvimos allí. Y también quiero decirles que también los sábados que era de jóvenes antes, el último sábado del mes, ya no va a ser los sábados, ahora va a ser los viernes. El último viernes de cada mes va a ser el servicio de jóvenes. Así es que Marvin Salazar está encargado de ese servicio de jóvenes. Y así es que el próximo evento va a ser, en la fecha no sé, pues el último viernes del mes. Faltan como 2 semanas. Va a ser también un evento especial porque ese día el hijo de la hermana Adriana, que está aquí presente, que está allí a un lado de ella,
Enrique, él va a dar su testimonio, así es que queremos que todos los jóvenes estén aquí. Ese va a ser el evento de jóvenes que va a ser el último viernes del mes. La fecha es, yo sé que el domingo es el día 30, creo, del mes, va a ser el viernes antes del domingo. Va a ser el 29, ¿verdad? El 29 va a ser servicio de jóvenes y él va a estar dando un testimonio que Dios hizo un milagro en su vida para los que no lo conocen. Él estuvo, yo creo, más de 2 meses en el hospital y era grave la situación que él estaba pasando, pero no quiero seguir hablando queremos que él hable lo que Dios hizo en su vida, porque en realidad es un milagro que él esté aquí con nosotros, vivo y con todo su cuerpo sano y en el procedimiento. Y queremos que él dé su testimonio ese día para así nosotros darnos cuenta que Dios todavía sigue haciendo milagros, que Dios todavía sigue sanando, libertando, Dios todavía sigue haciendo la obra que desde un principio él ha hecho obras maravillosas y él va a estar ahí aquí en ese día dando su testimonio. Así es que eso va a ser para ese día, así es que no se quede nadie para ese día y los que nos están escuchando va a ser un testimonio glorioso. Si no pueden llegar en las redes sociales, en Facebook, ahí van a estar presenciando el evento que se va a llevar a cabo aquí y el testimonio de él, que es glorioso y claro, vamos a escucharlo. Bueno, pues eso va a ser para el viernes de jóvenes. Bueno, pues también quiero decirles que los niños sí están ahí en la clase. Mi esposa está ahí, por eso no está aquí ella, porque ella está dando clases ahora, le tocó dar clases a los niños pequeños y ahí va a estar dándoles una enseñanza. Así es que creo que todos los niños pequeños están ahí con ella ya tiene allí todo lo que les va a enseñar y esperemos que salga bien. Amén. Porque dice, no estoy acostumbrada a los niños y a veces se pone así, porque no estoy acostumbrada a tanto niño, pues ya nuestros hijos están grandes. Tenemos 3 hijas y ninguna hija era bulliciosa. En la casa parecía que no había niños, pero ustedes que tienen niños y varios niños, pues tienen la casa que se sabe que hay niños allí, ¿verdad? Porque siempre andan inquietos. Y eso es bueno, ¿verdad? Es bueno que en la casa esté el bullicio así y ahí me gusta escuchar, ¿verdad? Que anden niños por ahí corriendo. Así es que ahí veremos, ¿verdad? Cómo la tratan ahí a ella. Porque sí, ella, o sea, como ella ha dicho, ¿verdad? No tiene mucha paciencia. Le dijo a la hermana Ángela, no tengo mucha paciencia yo, pero voy a tratar ahí. Porque no es lo mismo traer enseñanza a grandes que traer enseñanza a pequeños. Si usted se da cuenta, los niños pequeños necesitan enseñanza, necesita que las personas tengan el don, la paciencia para enseñarles. Yo sé que ella lo tiene el don y la paciencia, pero como no está acostumbrada, pues a veces, ¿verdad? Puede que se sienta así un poco, ¿verdad? Incómoda, pero en realidad ahí va a estar ella dándole clases. Y vamos a orar para que Dios la ayude, ¿verdad? Y que Dios la bendiga, Señor. Desde ahora, Señor, te pedimos por la clase de los niños, Señor, y así que todas las maestras, Padre Santo, que siempre les dan clases a nuestros niños, Señor. Dales paciencia, Señor, porque sabemos que se cansan también y vienen y le dan sus clases, como Misquín también, Señor. Que siempre, Padre Celestial, tú les des la gracia que necesitan, la paciencia que necesitan, y también, Señor, que tú les des sabiduría para dar las clases a esos niños, Padre Santo, que son nuestros, Señor, que son nuestros hijos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Úsalas. Amén. Bueno, vamos a la enseñanza del día de hoy. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 36 al 39. Aquí la enseñanza del día de hoy se titula La fe y la paciencia. Ese es el título de esta enseñanza, la fe y la paciencia. Son dos partes que vamos a enseñar. Se va a dividir en 2 secciones el tema, en 2 partes, porque estamos hablando de la paciencia, estamos hablando de la fe. Son 2 cosas que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Tenemos que tener paciencia y primeramente tenemos que tener fe en Dios. Entonces, el tema, la enseñanza va a ser dividida en 2 partes, la fe y la paciencia. Si leemos Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39,
Dice la palabra de Dios allí. (36) en adelante dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí el versículo 36 está hablando de la paciencia. Dice que es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia para cada uno de nosotros. Si no tenemos paciencia, hermano, no vamos a ir a ningún lado. Si no tenemos paciencia como hijos de Dios, no vamos a perseverar, como ya lo he dicho antes. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo que debemos de tener todo hijo de Dios. Por eso una persona impaciente tiene que decirle al Señor que le dé paciencia. Una persona que vive desesperada, que vive siempre desesperada o ansiosa, tiene que pedirle al Señor que le dé paz y que le quite esa ansiedad, que le quite esa inquietud, porque si no, no la va a hacer en el Evangelio. En el Evangelio se necesitan los frutos del Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Si un cristiano, sabemos que no todos estamos al 100 en los frutos del Espíritu Santo, porque en realidad es algo que no tenemos al 100 cada uno del fruto del Espíritu Santo. Y es por eso que a veces personas se desesperan, a veces que personas se desaniman, a veces personas que vuelven atrás, les falla la fe, porque la fe no la tienen, los frutos no los tienen al 100. Los frutos, ¿verdad? Que dice la Biblia, no están al 100, y así nadie los tenemos al 100. Siempre tenemos fallas, siempre nos falla algo, y tenemos nosotros que entender que esto del Evangelio se tiene que ir con paciencia. Dice el apóstol Pablo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia quiere decir que no nos vamos a detener. Hay que correr con paciencia, sin detenernos, pero también no desesperarnos en la carrera, no correr a lo loco. La carrera con paciencia es ir paso a paso sin detenernos en el Evangelio. Es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo escribí aquí, dice, la fe y la paciencia son fruto del Espíritu Santo, y todo hijo de Dios debemos afianzarnos de ambas, si queremos ir al cielo, a la presencia de Dios. El título, como ya lo dije, el título, en el capítulo 11 de Hebreos, se conoce como la fe, y empieza en Hebreos 11, del 1 al 2. Vamos a Hebreos 11, del 1 al 2. Este capítulo se conoce como el capítulo de la paciencia, de la fe, perdón. Y estos dos versículos dicen, el 1 y el 1 vamos a leer, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Vamos a hablar de la fe primeramente. Como le dije, vamos a dividir en dos partes la enseñanza. Vamos a hablar primeramente de la fe. Dice que por medio de la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos habla ahí en la Biblia? De todos aquellos del Antiguo Testamento. Todos aquellos que están en la Biblia, hombres y mujeres, que perseveraron hasta el final en su carrera, son personas, hombres y mujeres de fe. Y ahí está escrito para que nosotros sigamos su ejemplo. Y son muchos los personajes que tuvieron fe en el Antiguo Testamento. Y ese capítulo 11 de Hebreos habla de algunos de ellos, no de todos, pero habla de algunos de ellos que los conocemos. Y todo fue por fe. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba al hombre primeramente por medio de Moisés,
Moisés era el que representaba al pueblo. Él era el que estaba entre el pueblo y Dios, era como un intermediario. Y Dios le decía a Moisés lo que le dijera al pueblo, y le iba a decir al pueblo lo que Dios quería del pueblo. Entonces, así como Moisés, hay muchos en el Antiguo Testamento que habla la Biblia, que son ejemplo para nosotros. Son ejemplo para nosotros de que ellos fueron hombres de fe. Así también hubo mujeres de fe. Así es que hubo hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, y es de lo que habla ese capítulo 11 de Hebreos. Por medio de la fe fue que ellos hicieron lo que hicieron. Ahora nosotros también somos hijos de Dios, y también por fe es que caminamos en el Evangelio. Por fe es que andamos en este mundo también. Así como ellos, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y también así como ellos andaban por fe, nosotros también andamos por fe. Porque todo lo que dice la palabra de Dios que nosotros debemos de hacer es por fe. Es por fe que nosotros, porque en las Escrituras nos dice lo que la palabra de Dios ya está escrito en las Escrituras, entonces nosotros por fe es que andamos. Amén. Así como todos ellos anduvieron por fe, nosotros también andamos por fe. Vamos a ir al verso 6. El verso 6 es muy fuerte y firme. Amén. Lo que dice ese versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy fuerte ese versículo. Porque todos tenemos que tener fe. Todos para llegar al cielo tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, no vamos a ir a ningún lado. Por eso es necesaria la fe. Porque por medio de la fe es que nosotros agradamos a Dios. Dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Porque es imposible que nosotros nos acerquemos, si no creyéramos en Dios, pues no tendríamos fe tampoco. Pero entonces la fe nos hace creer en Dios. Y al creer en Dios, al saber que hay un Dios, nos acercamos con fe al Dios que dice la Biblia, que existe y que es real. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios, creemos y agradamos a Dios. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, usted por fe creyó en Jesús. Yo también creí en Jesús por fe. Por fe creemos en Dios. Jesús es Dios. Si no fuera por la fe, no estuviéramos aquí. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos dice que hay un Dios. Así es que si no fuera por la palabra de Dios, tampoco habíamos de tener fe. Porque la palabra de Dios es la que nos revela que hay un Dios. Y por fe es que creemos. Porque no toda la gente cree en Dios. Aunque lean la Biblia, aunque la lean, pero no creen porque no quieren creer. Pero usted y yo tenemos el privilegio de que sí creemos. Porque la palabra de Dios es como la semilla, como dice Jesucristo, que se siembra en la tierra y hay semilla que no da fruto. Pero hay semilla que sí da fruto, pero depende del terreno. El terreno es el corazón. Y si el corazón está fértil para recibir la palabra, la persona va a creer cuando recibe la palabra. Pero si el terreno que es el corazón no es fértil, no va a creer, simplemente la palabra de Dios va a caer y no va a dar fruto. Pero el problema no es la semilla es la misma. La semilla que cayó en el terreno fértil es la misma que cayó en el terreno de pedregales, en el terreno del camino. Vamos a estar hablando más adelantito acerca de esa parábola que Jesucristo mismo contó a sus discípulos y está en la Biblia. Entonces depende del corazón. Depende del corazón de la persona. Si la persona recibe la palabra por fe, esa palabra va a dar fruto. Es la misma palabra que se siembra en el camino y en los demás terrenos. Es la misma, pero depende del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Lo vamos a recibir o lo vamos a rechazar? Entonces depende de nosotros.
Vamos a seguir aquí. Bueno, de acuerdo a estos versículos que acabamos de leer, primeramente debemos creer que Dios existe, y si creemos que Dios existe, podemos acercarnos a Él, y también debemos creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Si creemos que Dios, como dice la palabra de Dios, Dios existe, Dios es real, y cuando nosotros le buscamos, Él es galardonador de aquellos que le buscan, dando a entender que cuando usted busca a Dios, Dios lo va a recompensar a usted, Dios me va a recompensar a mí. Al decir que Él es galardonador, está diciendo que Dios recompensa a aquellos que le buscan. En otras palabras, nos conviene acercarnos a Dios. Nos conviene tener una relación íntima con Dios, porque nos conviene porque hay bendiciones de Dios. Somos prosperados, somos bendecidos. Dios nos libera de cosas que tenemos dentro, espirituales. Nos da paz, nos da gozo, nos da lo que el mundo no nos puede dar, Dios nos lo da. Dios es galardonador de todo aquel que le busca. Y no hace excepción de personas, eso es lo bueno de Dios, que Dios no hace excepción de personas. Los hombres aquí en el mundo hacen excepción de personas, hacen más por unos que por otros. Tú vas, por ejemplo, con un problema a las autoridades para que te ayuden en algún problema que tienes. A veces que ni te escuchan, porque bueno, ¿y quién es este? ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Qué viene a hacer aquí? Pero Dios no. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no importa quiénes seamos, Dios nos recibe. Dios no nos discrimina. Dios nos recibe como hijos, y también nos galardona cuando nosotros vamos delante de Él, creyendo, sabiendo que Él nos escucha y que Él conoce nuestras intenciones, nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, y Él lo que quiere es que nos acerquemos a Él, porque en Él está la bendición, en Él están los galardones. Entonces, nos conviene como hijos de Dios acercarnos a Él. Y si tú tienes fe, crees en Dios, acércate a Él cada día. Acércate en oración. Acércate cuando lees la palabra, tú te estás acercando a Él. Cuando tú te pones a leer la Biblia, tú te estás acercando a Él, porque esta es la palabra de Dios. Cuando tú oras en tu casa, o donde quiera que tú estés, cuando tú oras a Dios, tú te estás acercando a Él. Cuando tú dejas de pecar, cuando tú dejas de hacer las cosas malas que a Dios no le agradan, y haces las cosas buenas, tú te estás acercando a Dios. Cuando haces una buena obra para la gloria de Dios, tú te estás acercando a Dios. Todo lo que hagamos que sea contrario al pecado es para agradar a Dios. Recibimos galardones porque su palabra lo dice. Él galardona a aquellos que le buscan. Entonces, somos bendecidos por Dios simplemente por acercarnos a Él. Y como también la palabra de Dios, también la fe que nosotros tenemos, esta fe no nació así nada más. Esta fe que nosotros tenemos en Dios no nació simplemente de la nada. Esta fe es un fruto de que nosotros escuchamos a la palabra de Dios. Así es que la fe que nosotros tenemos, no la tenemos simplemente por una casualidad. La tenemos porque alguien nos predicó el evangelio. La tenemos porque escuchamos la palabra de Dios, alguien hablando de la palabra de Dios, y así fue como nosotros, nació la fe en nosotros y está en nosotros por el oír la palabra de Dios que alguien predicó un día. Así es como cada uno de nosotros venimos a ser salvos. Porque creímos en Dios, creímos que hay un Dios, pero no escuchamos la palabra de Dios, simplemente creíamos, pero cuando escuchamos la palabra de Dios, ahí fue como entró la fe en nosotros. Yo, por ejemplo, sabía que había un Dios, me contaban que había un Dios, pero no me predicaban el evangelio, no me predicaban la palabra. Por lo tanto, yo no sabía, no tenía fe en Dios, porque solamente sabía o creía que había un Dios, pero no lo conocía porque no conocía la palabra. Así es que hasta que escuché la palabra de Dios, hasta entonces empezó en mí la fe, cuando escuché la palabra de Dios.
Y eso también en cada uno de nosotros. Aunque nuestros hijos hayan nacido en el Evangelio, ellos siempre, su fe va a aumentar conforme a la palabra de Dios que ellos escuchen. Aunque hayan nacido en el Evangelio. Y aquí siempre se predica el Evangelio, así es que nuestros hijos también tienen que poner atención a la palabra de Dios. Porque si no ponen atención, aunque estén aquí, simplemente va a ser como la semilla que no cayó en terreno. Así es que depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, de cada uno de los oyentes. No depende de Dios, sino depende de nuestro corazón. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Ese versículo dice que así que la fe viene, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así viene la fe, por el oír. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos fe porque escuchamos un día la palabra de Dios. La escuchamos y entró la fe en nosotros. Y si nos vamos más atrás en ese capítulo, si nos vamos a los versículos atrás, al versículo 8, del 8 al 13, vamos a entender mejor este versículo 17. Vamos del 8 en adelante, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y sigue diciendo más. Dice, ¿cómo invocarán si no hay quien les predique? Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es necesario que se predique este evangelio. Porque este evangelio, solamente por la palabra que es escuchada, es como la gente es salva, es como somos salvos. Solamente por la palabra que escuchamos. Porque Dios no se va a aparecer a cada persona a decirle, mira, yo soy Dios, cree en mí. Dios no se va a aparecer así. Para eso Dios tiene la palabra y para eso Dios tiene a sus hijos, que somos nosotros, la iglesia, los predicadores, los evangelistas y todos los ministerios que Dios tiene para predicar el evangelio. Y cada uno de ustedes que no necesita estar atrás de un púlpito para usted predicar el evangelio. El evangelio es para que todos lo prediquemos. Para eso Dios tiene a su iglesia, para eso Dios tiene a su pueblo, para que este evangelio se siga predicando. Y que las personas que escuchan este evangelio puedan creer a Dios por medio del evangelio y en ellos entre la fe, que es la que nos lleva al cielo, por medio de la fe. Así es que si no fuera por la palabra de Dios, no habíamos de tener fe. Por medio de la palabra de Dios es que nosotros venimos a tener fe. Y esta fe tiene que ir creciendo. Por eso cuando las personas no se congregan, su fe mengua. Porque la fe es como una planta, que hay que alimentarla con la palabra. Mientras nosotros sigamos escuchando palabra de Dios, entre más escuchamos palabra de Dios, más nuestra fe va a ir creciendo. Mientras tú más lees la Biblia, mientras tú más te acercas a Dios, más la fe en Dios va a estar en ti. Va a seguir creciendo como una planta. Pero cuando una persona no alimenta esa planta que es la fe, no se congrega, no lee la Biblia, no se acerca a Dios, no ora, no busca nada de Dios, esa persona se va a ir secando como una planta cuando le falta el agua. Se va a ir secando, se va a ir debilitando, se va a ir desanimando. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos que no perseveran, porque dejan de alimentar la fe. Y hacen otras cosas, a lo mejor están en YouTube, en internet, viendo otras cosas, programas y cosas que le gustan a la carne, pero no se acercan a Dios, no se acercan a buscar un mensaje de Dios, a buscar la palabra de Dios. Y es por eso que después están desanimados. No, la culpa no es de Dios, la culpa no es de la iglesia, la culpa no es de nadie, la culpa es de cada persona
que no cuida la fe. Porque esta fe se nos ha sido dada a cada uno de nosotros individualmente para nosotros cuidarla. Yo soy responsable de la fe que Dios ha puesto en mí. Y cada uno de nosotros somos responsables de la fe que Dios ha puesto en nosotros por medio de la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Nadie tiene la culpa. Somos nosotros los responsables. Para no echarle la culpa a nadie, porque a veces hay personas que dicen, no, pues esa iglesia hay problemas, que esa iglesia así, que los líderes, que el pastor, y donde quiera que van es el mismo problema. Entonces el problema no es la iglesia, el problema son las personas, porque Dios te puede bendecir donde quiera que tú estés, hasta en tu propia casa. Pero mientras tanto, mientras tú busques de Dios, mientras tú te acerques a Dios, mientras tú leas la palabra, te acerques a Dios en oración, y Dios te va a dirigir a qué iglesia ir, porque también no vas a estar en tu casa ahí como un llanero solitario. Siempre tenemos que tener a alguien a quien venir y decirle, tengo un problema. Para eso son las iglesias, para eso son los pastores, porque nosotros no podemos dirigirnos nosotros solos. A veces que los pastores tienen que saber la condición del rebaño. Imagínense que yo no supiera nada de ustedes y que no me importara nada de sus problemas, pues entonces no sería pastor. Pero sí, como pastor me interesa las cosas que le pasan a cada uno de ustedes, porque son un rebaño, porque son las ovejas del Señor y porque Dios también me va a pedir cuentas a mí si yo no cuido el rebaño, alimentándolo con la palabra de Dios, con consejería y como Dios me ayude. A mí y a mi esposa, como que somos los que estamos como pastores en esta obra. Pero también depende de cada persona, porque también cuando no se someten a la voluntad de Dios, pues ya la culpa no es de nadie. Ya la culpa es de la persona que no quiere hacer caso. Porque muchos son bendecidos y muchos están en su fe fortalecidos. Y es la misma palabra que se trae cada día en cada servicio, pero otros están con la fe bien baja. El problema no es la palabra, el problema no es la enseñanza, el problema es la persona, cada quien. Cada uno de nosotros somos responsables. Yo a veces que tengo que estar en mi casa leyendo y escudriñando y leyendo y en oración, porque es necesario. Como pastor, como hijo de Dios, no solamente como pastor, sino cada uno de ustedes, como hijos de Dios, tienen que acercarse a Dios siempre. Porque a veces queremos que Dios nos liberte de todas las cosas que nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Dios nos puede libertar de cualquier cosa, pero también nosotros necesitamos dejarnos que nos liberte. Dejarnos que Dios nos ministre. Para eso tenemos que ser mansos y humildes de corazón como es Jesucristo. Para que el Señor nos siga quitando toda impureza que hay en nosotros y podamos ser de agrado ante los ojos de Dios. Entonces está en nosotros el que la fe o crezca o mengue. Está en nosotros porque ya la palabra está ahí. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así es que el problema no es nadie más que solo nosotros. Sigamos. Como ya lo he dicho antes, en repetidas veces, ser salvo es bien sencillo. Y todo tiene que ver con la fe. Pero no todos tienen la fe para ser salvos, aunque escuchen la palabra de Dios. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Ser salvo es bien sencillo, simplemente creer que Dios existe, creer en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, pedirle perdón por nuestros pecados. Así nos acercamos a Dios, así venimos a ser salvos, pidiéndole perdón a Dios, acercándonos a Él. Pero no toda la gente tiene esta fe, no toda la gente, aunque reciba la palabra, no lo cree. Por eso dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Hablando de que no todos tienen la fe, no todos, aunque reciban la palabra, no todos reciben la fe. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y el 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí claramente el apóstol Pablo está diciendo, hay personas perversas y malas
que nos quieren hacer daño, y siempre ha habido en todo a lo largo de la historia. El diablo usa personas para que este evangelio no se siga predicando. Cuando el evangelio llega a un lugar donde nunca se ha predicado el evangelio, el diablo se va a levantar. El diablo se va a levantar contra esas personas que vienen, misioneros, predicadores, evangelistas que van a los lugares a predicar el evangelio. El diablo se va a levantar. Y esas personas que el diablo usa no tienen fe, porque no es de todo la fe, como dice el apóstol Pablo allí. Hay quienes reciben y hay quienes no reciben. Hay quienes rechazan. Los que rechazan el evangelio vienen a ser enemigos de Dios, porque rechazan el evangelio. El apóstol Pablo fue enemigo de Dios por un tiempo. Dice que perseguía a los cristianos. Los perseguía, los mataba, los encarcelaba. Era enemigo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Lo que le está diciendo Jesús, lo que tú estás haciendo es persiguiéndome a mí, no persiguiendo a los cristianos. Me estás persiguiendo a mí cuando los persigues a ellos, porque yo estoy en ellos. Y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí es donde se convirtió el apóstol Pablo. Pero antes era enemigo de Dios, por ignorancia, porque él era religioso, fariseo. Pero la religión no salva a nadie. La religión solamente hace daño al evangelio. Aún iglesias que son, aunque se digan cristianas, pero si son religiosas, puede ser que sean un obstáculo para el evangelio. Porque el diablo es el que inventó la religión. Pero el único que salva es Cristo. Es el único Dios. Y de ahí para allá cualquier doctrina que salga diferente a lo que es el evangelio, en realidad es una religión nada más. Si no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. Simplemente es una religión. Y a veces por esas religiones, personas que se aferran a una religión, son los que le hacen daño al evangelio, porque son celosos de su religión. Y esas personas que son celosas de su religión son las que después le hacen daño al evangelio, a aquellos que predican el evangelio. Y es de lo que el apóstol Pablo aquí dice: oren para que seamos librados de gente mala y perversa. Porque no es de todo la fe, porque son personas que no tienen fe, son contrarios a la fe que es en el evangelio. Entonces no es de todo la fe, porque no todos reciben la palabra. Los que no la reciben vienen a ser enemigos de la iglesia y de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 15, aquí el Señor Jesús dice: porque el corazón de este pueblo, dice el Señor Jesús, se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí Jesucristo está hablando de que hay gente, aquí se está quejando del pueblo, en realidad los judíos, ahí les está dirigiendo a los judíos. Dice: porque este pueblo, dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado, en otras palabras, se ha puesto contrario, se ha puesto en contra de la palabra de Dios. Se ha engrosado, dice, y con los oídos oyen pesadamente, en otras palabras, oyen, pero en realidad no entienden y no quieren entender. Y con los oídos dice, y con los oídos, dice, oyen pesadamente, dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oren con los oídos. En otras palabras, está hablando de personas que tú les predicas el evangelio, pero no quieren escuchar. Tú les hablas de lo que es la palabra de Dios y cierran sus oídos, no quieren escuchar y no quieren ver lo que Dios hace en las personas, porque no quieren ver. Tienen ojos, no quieren ver. Tienen oídos, no quieren oír. Tú les enseñas la palabra, dice: mira, la palabra de Dios dice así, 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 léela, y no quieren ver. Mismo Jesucristo está diciendo: estas personas en realidad no quieren nada de Dios. Y esas personas son los que son enemigos de Dios y son los que se pierden. Dice: porque yo quiero sanarlos, yo quiero salvarlos, pero es gente que no quiere escuchar, no quiere oír, no quiere ver. Entonces no puedo sanarlos. Como dice Jesucristo, yo no puedo hacer nada por ellos. Pero cuando una persona
entiende, oye y entiende y recibe el evangelio, recibe la palabra, esa palabra entonces viene y el Señor lo sana. El Señor lo liberta, el Señor lo bendice. Así es que no depende de la palabra, depende de las personas. Depende de cómo está el corazón. Ahora vamos a Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 32. Ahí está hablando, como lo dije, del terreno, de la palabra, el corazón que es el terreno. En otras palabras, aquí Jesucristo está trayendo una parábola del sembrador. Cuando el sembrador siembra la semilla y la semilla cae en diferente terreno, como lo estaba diciendo hace rato. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Le refirió, pero ya está ahí. Hasta ahí. Ahí está hablando del terreno del corazón. Y está hablando claramente que aquellos junto al camino llegan las aves del cielo y arrebatan la palabra, la reciben. Pero a veces ahí está hablando claramente de cada terreno. Y no vamos a ir en detalle porque en realidad nos tardamos más. Porque quiero entrar al otro punto. Pero depende del corazón. Por eso cuando una persona recibe la palabra y la atesora en su corazón, porque la palabra es como un tesoro que debemos guardar, esa palabra, ese terreno, ese corazón es un buen terreno. Cuando la persona recibe la palabra y la pone por obra, la pone por práctica, ese es un buen terreno. Así es que depende de cada quien, depende de cada persona. No depende de la palabra, depende de la persona que recibe la palabra. Por eso no todos creen, no todos reciben. Y yo no quisiera que todos creyeran. Uno quisiera que cuando uno predique el evangelio todo el mundo recibiera la palabra y fuera salvo. Pero lamentablemente no es así. Depende de cada persona y también Dios no va a obligar a nadie a ser salvo. Dios es Dios santo, soberano, pero Él no obliga a nadie. Ni a que le sirva, ni a ser salvo. Así es que depende de cada uno de nosotros. Ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer en la cruz, dio su vida por nosotros. Ahora nosotros lo que nos toca es creer en Él, recibir la salvación que es gratis, no nos cuesta nada, simplemente es creer. Pues vuelvo y repito, la salvación es sencilla, simplemente es creer en Dios, creer en Jesucristo, creer que murió y resucitó, está a la diestra del Padre y viene por nosotros. Esa es la salvación, creer en Dios, creer en Jesús. Creer que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es la salvación. No se necesita nada más que creer y aceptar. Es todo. Pero muchos no creen, muchos no aceptan. Por lo tanto, se siguen perdiendo las almas. Son más los que no creen que los que creemos. Son más los que no creen. Por eso la mayoría del mundo se está perdiendo. Millones y billones de personas se pierden cada día. Se van a un lugar de tormento porque no aceptan el evangelio. Lo escuchan, pero no lo reciben. Por eso es un privilegio para nosotros que Dios nos haya abierto los oídos y el entendimiento para creer. Porque no está en nosotros, no es para nosotros gloriarnos. Porque también es otro problema que cuando hay personas que se creen bien santas que dicen, no, pues yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que aquella. Y eso también es malo delante de Dios, porque nadie somos nadie sin Dios. Dios es el que nos dio el valor. Valemos porque Dios nos dio valor. No valemos nada antes.
Pero el creer en Jesucristo es una virtud, un privilegio que Dios nos ha dado. Por eso lo que debemos de hacer por aquellos que no creen es orar para que crean. Orar para que Dios tenga misericordia y que Dios les abra el entendimiento, porque aún nuestros familiares no creen. Yo tengo toda mi familia que la mayoría no cree. No cree porque no están en el Evangelio. Aunque yo les diga que si creen en Dios, dicen que sí creen en Dios. Pero no hay frutos. No hay frutos de que creen en Dios. Porque cuando uno les predica la palabra, hay veces que no la reciben. Entonces, si no la reciben, en realidad no quieren ser salvos. Y así tenemos familiares, amigos, personas conocidas que quisiéramos que recibieran esta palabra, quisieran que recibieran el mensaje. Pero tenemos que orar para que Dios los liberte. Porque a veces es religión, a veces es que ellos son religiosos y ellos dicen, esto es lo que me enseñaron mis abuelitos. Esto es lo que me enseñaron mis papás, mis abuelitos y mis antepasados. Y yo no creo más que en esto que me enseñaron. Y ni siquiera saben lo que les enseñaron, simplemente por una tradición. Es que esto del Evangelio es una relación con Dios, no con las personas. No con los antepasados, no con las tradiciones, no con las culturas. El Evangelio es único alrededor del mundo. Es solamente un Evangelio que salva, el Evangelio de Jesucristo. De ahí para allá ninguna tradición salva, ninguna religión salva. Solo Jesucristo es el único que salva. Y por Él es que estamos aquí. Él tuvo misericordia a nosotros y nos abrió el entendimiento, nos abrió los ojos, podemos ver la claridad, lo que es el Evangelio, lo que es la salvación. Los que se pierden, nosotros nos damos cuenta quiénes se están perdiendo porque no quieren obedecer al Evangelio y ellos creen que ellos están bien. Ellos creen que nosotros estamos perdiendo el tiempo en la iglesia, aquí sentados escuchando palabra de Dios, pero nosotros somos los que no sabemos que ellos están ciegos, no ven, no oyen. Entonces nosotros estamos en la verdad, porque Dios nos ha abierto el entendimiento. Dios nos ha abierto los oídos, los ojos, y entendemos y oímos. Y escuchamos la palabra de Dios, la recibimos, y es por eso que somos salvos, por la palabra de Dios que hemos escuchado, por la fe, que es por el oír. Bueno, eso es lo que es la fe. Ahora vamos al punto de la paciencia, porque como le digo, este mensaje está dividido en dos partes, en la fe y en la paciencia. Ya vimos que todo es por fe, la palabra de Dios, el creer en la palabra de Dios cuando lo escuchamos, y por fe es que andamos, no por vista. Pero ahora vamos a ver lo que es la paciencia, porque también necesitamos la paciencia. Ya una vez que tenemos fe y una vez que creemos y tenemos fe en el Señor, en que Él es nuestro Salvador, ahora necesitamos la paciencia. Estamos hablando de dos frutos, que es la fe y la paciencia. Hay más frutos que también están ahí, pero no podemos ir a todos. Pero estamos hablando solamente de dos, la paciencia y la fe. Entonces vamos a la paciencia ahora. Este segundo punto. Volvamos al Hebreos capítulo 10, versículo 36, donde iniciamos la enseñanza, para que se recuerde que ahí habló de la paciencia. Y después los demás versículos hablaron de la fe. Este versículo dice, para volverlo a recordar, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Recibimos la palabra por fe, creímos en la palabra, creemos en Dios y tenemos fe. Pero ahora dice que es necesaria la paciencia, porque hay personas que reciben por fe, reciben la palabra, pero no tienen paciencia y no perseveran, como dije al principio, al inicio de la enseñanza. Es por eso que no los vemos que perseveran. Se quedan en el camino, se van otra vez para atrás a hacer las cosas que antes hacían y no perseveran porque no tienen paciencia. La paciencia es hasta que venga Cristo. La paciencia en el Evangelio es hasta que el Señor venga. Esto no es de que hoy sí, este año sí me voy a meter bien con Dios y el año que viene me voy a relajar en la casa, no voy a venir a los servicios, voy a vivir mi vida a mi manera y después otra vez cuando sienta volver a ir a la iglesia voy a volver a ir. No, esto no es así. Dice Jesucristo que una vez que ponemos la mano en el arado no somos dignos ni ver hacia atrás. Así es que una vez que nosotros entendemos la palabra, la recibimos, tenemos fe en Dios, creemos,
estamos firmes, ahora necesitamos la paciencia para seguir firmes. Porque si no tenemos paciencia, les aseguro, no vamos a perseverar. Y muchos no han perseverado. Muchos que nosotros conocemos no están perseverando porque se volvieron atrás y volvieron a hacer las cosas que antes hacían y a lo mejor hasta peores. ¿Qué pasó allí? Escuchaban la palabra de Dios igual que nosotros. Iniciamos juntos con muchos, pero no están ahora. ¿Por qué no están? Porque les faltó paciencia. Porque un tiempo estuvieron firmes, un tiempo estaban allí, hasta tenían más fe que nosotros. Pero después se debilitaron en la fe porque dejaron de congregarse, dejaron de ver otras, dejaron de buscar de Dios y se enfocaron en otras cosas del mundo, que el mundo ofrece, la vanidad de la vida, cosas en los deleites de los ojos, y empezaron a desviarse de lo que es la fe. Entonces, no perseveraron porque no fueron pacientes. No fueron pacientes y se quedaron atrás, volvieron atrás, están en el camino, allí, perdiendo el tiempo. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 15, hablando de lo que es la paciencia. Romanos 5, 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero yo creo que ese no es el versículo. Más bien vamos a leer del 1 al 5. Sí, más bien, sí creo que es del 1 al 5. Capítulo 5 del 1 al 5. Está hablando ahí de la paciencia. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que la tribulación, pone en el versículo, dice que la tribulación produce paciencia. Creo que es el versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué son las tribulaciones? Que como hijos de Dios, a veces nos vienen tribulaciones, a veces nos vienen pruebas, pero también dice que nos gloriemos cuando nos vienen las pruebas. Y cuando nos vienen esas pruebas, esas tribulaciones, entonces dice que esa tribulación dice que produce paciencia. Cuando nosotros somos atribulados por diferentes situaciones en la vida, como hijos de Dios, esas mismas tribulaciones a veces son necesarias para que nosotros tengamos paciencia. ¿Le ha pasado a usted estar en un hospital con un hijo enfermo, como los que tienen familia? Hay que tener paciencia hasta que ese niño se compone. Hay que tener fe en Dios y paciencia hasta que se recupera. Nosotros, nuestra hija más pequeña, la operaron hace algunos años atrás y tuvimos que tener paciencia hasta que ella se recuperó. 4 meses estuvo mi esposa ahí cuidándola en casa, asistiéndola, porque era una operación de la columna, de la espina dorsal. Le tuvieron que poner tornillos y metales. Tuvimos que tener paciencia en esa situación que ella estaba ahí, necesitaba ayuda, y tuvimos que tener paciencia. Pero esa paciencia, para esas tribulaciones que pasamos, así, momentos difíciles, momentos de dolor, de angustia, que irá a quedar bien o no que irá a quedar bien, esos momentos que pasamos nosotros fueron de tribulación, fueron de angustia, lo igual que algunos de ustedes que han pasado por situaciones similares. ¿Y qué pasa en esa tribulación que estamos pasando cada uno de nosotros cuando nos toca pasar? Eso nos produce paciencia. Aunque usted vea que no, pero eso nos produce paciencia. Y esa paciencia nos ayuda a seguir perseverando, a seguir creyendo en Dios, a seguir confiando en Dios. Por eso a veces las tribulaciones
Dios las permite para que nosotros podamos tener paciencia en medio de las tribulaciones, porque esas tribulaciones, como según dice el versículo, producen paciencia en nosotros. Es por eso que a lo mejor los que tenemos más paciencia somos los que hemos pasado más tribulaciones, porque ya lo mismo de una cosa que otra. Ya si me muero, pues ni modo, con el Señor es mejor. Así es que a veces las tribulaciones tenemos que recibir esas tribulaciones cuando Dios las permite, porque a lo mejor ahí Dios nos está probando para la paciencia. Y si usted no tiene paciencia en esas tribulaciones que está pasando, en esos momentos difíciles, pues es que no la va a hacer en este caminar, porque se necesita la paciencia. Pasar por esos problemas difíciles que nadie los quiere pasar, pero tenemos que pasarlos, eso es tener paciencia. Y Dios nos ayuda, Dios nos da paciencia. Simplemente lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Y el Señor nos da la paciencia que necesitamos para pasar ese procedimiento doloroso que estemos pasando. Ya vamos rumbo al final, vamos ahora Romanos 8, 24 y 25. En ese mismo libro de Romanos, capítulo 8, 24 y 25. Hablando de la paciencia que necesitamos todos para perseverar en la fe. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Todo es por fe. Y por fe es que tenemos esperanza en Dios. Y si tenemos esperanza en Dios, con paciencia lo vamos a guardar. Si es una enfermedad, estamos esperando con paciencia que Dios obre en sanidad. Si es una situación, un problema en la familia o algún problema financiero, lo que sea, creemos en Dios que Dios nos va a ayudar a salir de cualquier situación que estemos pasando, pero es por fe que nosotros creemos que Dios nos va a ayudar y tenemos esa paciencia de que el Señor nos va a ayudar. Y estamos ahí esperando con paciencia que el Señor resuelva la situación en que estemos pasando nosotros, sea financiera, sea de enfermedad, sea de lo que sea. Entonces, confiando en Dios, que Él es nuestro Padre, somos sus hijos, confiando en Él, poniendo toda nuestra confianza en Él y esperar con paciencia hasta que el Señor haga la obra que nosotros necesitamos que haga en nosotros. Eso es tener paciencia. Y el Señor nos ayuda con la paciencia. Por eso, como le digo al principio, aquí no podemos ser desesperados ni ansiosos, porque si no, no vas a ir a ningún lado. Porque a la vez que viene una prueba, una situación difícil, se desespera la gente y hace cosas erróneas que a Dios no agradan, y después, si Dios no nos ayuda, ¿qué nos va a poder ayudar? Si solamente Dios nos puede ayudar en momentos difíciles. Así es que la paciencia es necesaria, aunque estemos allí en el último suspiro. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Esa es nuestra única esperanza para una situación difícil que estemos pasando, porque Él se apiada de nosotros, Él tiene misericordia de nosotros y Él nos ayuda en cualquier situación que tengamos, pero Él quiere que nosotros tengamos paciencia. Váyase a los salmos, en los salmos habla mucho el salmista acerca de la paciencia. Dice, tú me sacaste del lodo de la desesperación en el cual estaba, porque pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó, dice. Capítulo 34, si no me equivoco, del Salmo, muy bonito ese Salmo. Cuando estaba más hundido en la desesperación, allí clamé a ti y tú me ayudaste. Porque sí se desespera uno, pero también tiene que tener paciencia en esa desesperación. Te estás ahogando, te estás tirando manotadas de ahogado, pero estás clamando a Dios. No buscas otros medios. Eso es tener paciencia. Señor, estoy aquí, me estoy ahogando, me estoy aquí asfixiando en esta situación, no hallo la salida, ayúdame, a ti clamo, confío en ti, espero en ti, pero no tardes, dice el salmista, no tardes en acudir a mí. Estamos desesperados, pero estamos confiando en Dios y tenemos paciencia en Dios. Así nos ha pasado a muchos. En una ocasión, mi hija pequeñita, mi esposa iba al hospital con ella en la ambulancia y ¿qué cree que usted que hice yo? Irme a orar. Yo no había qué hacer, si correr, si tras de ellas. Dije, yo tengo que ir a orar.
¿Qué me gano con ir tras de ella ahí, con mi carro allí? Primero voy a orar. Primero voy a decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mi niña y de mi familia. Y no permitas que muera mi hija. En vez de salir desesperado a buscar otra solución, tuve que ir de rodillas al Señor. Decirle, Señor, espero en ti. Estoy ansioso, estoy desesperado por dentro, pero estoy esperando en ti. Haz el milagro, que mi hija viva, que no muera, apenas tenía un añito. Y allí en esa desesperación en la cual estaba yo, Dios puso paz en mí. Y después de un rato estar orando, ahí me levanté y ya fui, me preparé y fui al hospital y ya mi hija estaba en coma. Y estuvo 24 horas en coma. Gracias a Dios, volvió en sí y ahora está con nosotros. Pero dijeron los doctores, va a estar en coma, pero no sabemos cuándo va a despertar. O sea que era una respuesta también que no queríamos escuchar. Nosotros creíamos que ellos podían traerla de nuevo de la coma, pero no, dijeron los doctores. Hasta dijo un doctor, y si solamente Dios sabe cuándo va a despertar. En otras palabras, no nos dio un término de tiempo. Y ahí estuvimos orando, ahí en el hospital, clamando, orando, Señor, ten misericordia, que nuestra hija vuelva de la coma. Gracias a Dios, al día siguiente volvió en coma ella. Pero son momentos que está uno desesperado, porque no sabes qué va a pasar. Si supieras qué va a pasar, pues tranquilo. Si dijeras, todo va a salir bien, tranquilo, ¿verdad? Pero uno está desesperado porque uno no sabe qué va a pasar. Pero sí estamos confiando en Dios en esa situación. Uno tiene que estar siempre confiando en Dios, aunque uno esté desesperado, pero confiando en Dios y pedirle a Dios que en esa situación Él se haga presente. Y Dios lo hace y Dios pone paz. Y total, si la persona no va a vivir, también Dios pone paz en nosotros. Total, pues no fue la voluntad de Dios, ni modo. También tenemos que resignarnos porque también a veces pasa así que Dios no sana, se va, pero se va con el Señor. Y claro, nos quedamos desconsolados. Pero tan siquiera tenemos la fe en Dios, que Dios lo puede hacer. Y esos son momentos de desesperación que todos podemos pasar algún día. Pero nuestra paciencia tiene que estar en Dios. La paciencia tiene que estar ahí. Vayamos al final, vamos ahora al Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 15. Segunda de Pedro 3, 14 y 15. Y luego vamos a una última cita para terminar. El 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice que tenemos que tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. La paciencia que debemos de tener en el Señor es por la salvación. Tenemos que tener paciencia en la salvación que es en Cristo Jesús. Que vamos a pasar momentos difíciles, pero en cada momento tenemos que tener paciencia en Dios. Creer que Dios nos va a ayudar en cualquier momento que estemos pasando. Eso es tener paciencia, eso es confiar en Dios. Y hasta el último instante debemos de confiar en Dios. Aunque no suceda lo que nosotros queremos, pero nuestra confianza tiene que estar en Dios y tener paciencia hasta que el Señor haga la obra o hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Para eso se necesita paciencia. Y el Señor nos da paciencia. Pero siempre y cuando tenemos que tener fe. Estar bien agarrados del Señor, con la fe firme en el Señor. Y pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor nos dará paciencia en cada tribulación. Por último vamos a Lucas capítulo 21, versículo 17 al 19. Ahí vamos a terminar la enseñanza, porque ahí el Señor Jesucristo en los versículos anteriores está hablando de las tribulaciones que vienen antes de que venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Dice que va a venir una gran tribulación y va a haber mucha persecución.
Y dice este versículo, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto es en tiempos de la gran tribulación. Dice, pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Va a haber persecución cuando venga la gran tribulación para los que se queden. La gente va a andar desesperada, dice que van a ser aborrecidos por causa del Señor. Dice, pero ni aun un cabello se va a perder de todo aquel que cree en Jesucristo, de todo aquel que confía en Dios. Pero también dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Necesitamos la paciencia en Dios para que nuestra alma sea salva. Si no hay paciencia en nosotros, nuestra alma puede perderse. Aunque tengamos fe ahora, la paciencia tiene que seguir junto con la fe. Tienen que ser unidas. La paciencia y la fe tienen que ir unidas para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son dos elementos que tienen que estar en nosotros, la fe y la paciencia. Así es que el Señor nos ha hablado, hermanos, en esta noche, en esta tarde. Ese ha sido el mensaje y le damos gracias a Dios. Podemos ponernos de pie y pasen al altar los adoradores. Recuerde, afírmese bien en la fe. Afirme su corazón en la fe en Jesucristo. Y ya que usted tiene la fe, siga cultivando esa fe. Siga usted buscando de Dios. Siga congregándose. Siga leyendo la Biblia. Siga orando al Señor. Acérquese a Dios. Haga lo que agrada a Dios. Deje de pecar. Deje de agradar a la carne. Agrade a Dios. Para que así la fe en usted siga creciendo y la paciencia en el Señor Jesucristo esté con usted, y en las tribulaciones, en los momentos difíciles, la paciencia que está en usted le va a ayudar a seguir ese momento difícil que usted esté pasando, que estemos pasando de tribulaciones. Eso nos va a servir para que la paciencia en nosotros sea firme, confiando en Dios. Dele gracias a Dios. Y si alguien quiere oración, si alguien necesita oración, si alguien se siente enfermo, podemos orar por usted, puede pasar enfrente y podemos orar por usted. La palabra dice que el Señor, que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si usted tiene un dolor, una enfermedad, pase enfrente y vamos a orar y el Señor hará la obra. Mientras tanto, usted siga adorando a Dios. Si usted no tiene necesidad de pasar, adora a Dios con este canto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aunque
bueno. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor. Todo es posible en tu presencia, Señor. Contigo todo es posible, Señor. Padre Santo, tú eres misericordioso y clemente, Señor. Tú conoces nuestra situación, Señor. Te acuerdas de que somos polvo, Señor. Tú sabes que pasamos momentos difíciles en la vida, Señor, pero tú te apiadas de nosotros, Señor, porque tú tienes misericordia, Señor, de que estamos en este mundo, de que sufrimos dolencias, dolores, problemas, situaciones difíciles, Señor. Y a quién, Señor, tenemos y solamente a ti, Señor. Solo tú, Señor, nos puedes ayudar, Padre, en esos momentos difíciles, Señor, en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, Señor, de aflicción, Padre. Tú eres el único que nos puede ayudar, tú eres el único que nos puede dar paz, gozo, aún en las tribulaciones, aún en los momentos, Señor, difíciles que estemos pasando, Señor. Por eso te honramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, que te apiadas de tus hijos, Señor. Y aquí, Señor amado, te honramos en este día. Te damos las gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, de que la palabra no ha caído al suelo, Señor, que esta palabra que tú has traído, Señor, que quede en nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor amado, afianzarnos más en la fe, Señor, con paciencia, Padre Santo, hasta que tú vengas, Señor Jesús, por tu pueblo, Señor. Ayúdanos con la paciencia y con la fe, Señor. Aquellos que están, Señor amado, débiles en la fe, Señor, fortalécelos, Señor. Fortalécelos en la fe, Señor, y que puedan, Señor amado, llegar hasta la meta, Señor, hasta el final, cuando tú vengas, Señor, por tu pueblo, Señor, o hasta que tú nos lleves a tu presencia, Señor, que podamos llegar a la meta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén. Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que tú nos lleves con bien a donde quiera que vayamos, a nuestros hogares, Señor, o a algún lugar por ahí, Señor amado, a pasar con la familia, Padre, un rato todavía, Señor. Te pedimos, Señor, que tú vayas con nosotros, guiando nuestros vehículos, Padre, que lleguemos con bien a cualquier lugar que vayamos, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Saludos los unos a los otros. Hasta el miércoles. Hacia adelante. Amén. Si es para Cristo, déselo más fuerte. Gracias, Señor Jesús. Estamos despedidos. Hasta el miércoles.